Gloria a Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video. Un saludo de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Nada más soy un hijo de Dios que cree en la palabra de Dios, que busca el agradar a Dios, que trata la forma de agradar a Dios, aunque no somos perfectos, pero a través de la persona del Señor Jesucristo, Dios nos mira justos y santos y nos mira como sus hijos mediante Jesús. Y a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender con referente a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de escudriñar las escrituras porque en ellas está con seguridad la vida eterna, está el conocimiento, está la libertad, está la restauración, está la vida. Entonces, veníamos hablando acerca de un tema, acerca del ministerio, o que quiere decir servicio en el culto a Dios, en el templo o en el tabernáculo. Primero fue en el tabernáculo. Eh, hay, Cuando nosotros vemos, en otras palabras, lo que quiero decir es, en el Nuevo Testamento es algo curioso notar, aquellos que sabemos de la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta que no existe una estructura musical de cantos, una estructura de cantores o de coristas, para que nosotros los pongamos en la iglesia o en un templo o en una congregación a dar este servicio. Entonces, ¿cómo es que nosotros concluimos que a Dios le agrada la música? ¿Cómo es que concluimos que es bueno meter instrumentos en la casa de Dios? ¿Cómo es que nosotros lo sabemos? Entonces, si en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia en todos los mensajes a las iglesias, no vemos que el apóstol Pablo hubiera dado un ordenamiento acerca cómo se debe de hacer un culto a Dios ya con instrumentos, que lógicamente en el Nuevo Testamento no vemos nada de eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros tomamos el modelo y para nosotros traerlo a la actualidad? Y una de las cosas que yo siempre he dicho, que aunque el antiguo pacto, hay cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, guardar el sábado, la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Que el pueblo de Israel hace cada 50 años. Son fiestas que tienen que ver con la cultura hebrea, y es por eso que ellos pueden hacer ese tipo de prácticas sin ningún problema, porque ellos biológicamente vienen de descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por eso a ellos les corresponde practicar estas cosas que son específicamente son leyes rituales. Ahora bien, el asunto es que en las leyes rituales o en los mandamientos no vamos a encontrar algo que nos enseñe cómo es el servicio en lo que es en la alabanza a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros deducimos que a Dios le agrada la música? Entonces tenemos que ir al ejemplo, a nuestros antepasados. En otras palabras, aunque nosotros no somos israelitas biológicamente o genéticamente,
lo somos en una forma espiritual, pero como hemos sido adoptados, entonces tenemos que ver qué prácticas hacían nuestros antepasados con referente en el culto a Dios, y entonces nosotros sacamos una copia de lo que ellos hacían. Entonces en esa forma nosotros nos identificamos como que estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. En otras palabras, ¿por qué cree que hoy en día en una iglesia decimos, este es el altar? Entonces, ¿de dónde se nos ocurre a nosotros decir que ese es un altar? Bueno, lo deducimos a la luz de la palabra conforme a la estructura que tenía el templo. Entonces deducimos que ese es el altar donde los que estaban más cercas, los sacerdotes, en este caso que venían siendo los mediadores, eran los únicos que se podían presentar ante Dios como mediadores y ellos ministrar ante el pueblo. En otra palabra, los sacerdotes eran un mediador. Entonces, nosotros sacamos eso del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay algo que nos enseñe con referente a eso. Entonces, lo sacamos del Antiguo Testamento. Ahora bien, es malo sacarlo de allá, aunque decimos que el antiguo pacto ya no se debe de hacer o de practicar. Entonces, no todas las cosas del Antiguo Testamento, no todas las cosas son aplicables o se pueden tomar como una doctrina, pero sí se pueden tomar como un ejemplo para nosotros. Recuerden lo que el apóstol Pablo le dice a las iglesias, que las cosas que Dios hizo en el antiguo Israel o en su pueblo, dice que son puestas como ejemplo. Entonces, eso quiere decir que ellos ministraban para nosotros también, porque nosotros como gentiles somos injertados en la vid verdadera que viene siendo la nación de Israel, y en ciertas cosas tenemos que adoptar, aunque no seamos genéticamente israelitas. Entonces, ya entrando a lo que es en el culto a Dios y la forma como ministraban los sacerdotes, hay una cosa, o hay muchos puntos que debemos de ver en el tabernáculo o en el templo. Y una de las cosas curiosas, yo digo curiosas, no porque den risa, sino como aquellas que no tomamos mucho en cuenta y que están ahí, pero que no hablamos, o que muchas veces nos hemos cuestionado y quizás no hay una respuesta con referente a esto. Entonces, una de las preguntas que yo venía cuestionando a Dios, porque nosotros como hijos de Dios, que tenemos una relación con nuestro Dios Padre, nosotros cuestionamos como hijo. Es como cuando el hijo le pregunta a su papá, papá, yo no entiendo esto, padre, explíqueme esto, yo no lo entiendo. Entonces, de esa forma, nosotros como hijos de Dios, preguntamos a Dios, ¿cómo es que puedo interpretar esto? ¿O cómo es que yo puedo trasladar eso? ¿Cómo es que yo puedo enseñar eso? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nos ha dejado a la persona divina de su Santo Espíritu, la cual nos guía a la verdad, y es Él, es el Espíritu Santo, quien nos va a enseñar esas cosas que quizás no entendemos o que quizás no es para ese momento, pero luego poco a poco las vamos a ir entendiendo. Pero si buscamos de la palabra de Dios, si escudriñamos la escritura y le preguntamos a Dios qué es lo que está aquí y cómo es que yo lo puedo aplicar para mi vida. Entonces, una de las preguntas que yo hacía a Dios, y quizás muchos no le han tomado mucha importancia, y es que hoy en las iglesias, en la mayoría de los ministerios o de los servicios de música musical en las iglesias, no es que sea malo
como dije, a introducir instrumentos en la casa de Dios, porque ya lo vimos a la luz de la palabra, como venía diciendo en el otro video, que en nosotros Dios puso música. Entonces eso mismo vamos a dar a Dios. Entonces nosotros somos musicales, somos seres espirituales musicales, adoradores, que Dios puso eso en nosotros para que le tributemos a Él, para que se la demos a Él. Entonces ponía yo el ejemplo de las seres angelicales, como en su estructura el serafín tiene esa tendencia a ser adorador, estar cerca de Dios y adorarle y adorarle. Hay otras creaciones espirituales que Dios los crió con estos instrumentos para poder a darle la alabanza a Dios a través de sus gargantas y a través de un instrumento. Ahora bien, yo venía escudriñando esto a la luz de la palabra y hacía esta pregunta. Entonces, para nosotros poner un ejemplo en cuanto a la música, tenemos que ver allá en el Antiguo Testamento, como yo venía diciendo, que el primero que introduce un servicio ordenado de músicos, ya lo leímos ayer, era David, que era un músico, y él introduce lo que es el ministerio de música en el templo. Ahora bien, lo que yo me preguntaba es, si miramos a la luz de la palabra, debemos de notar un punto muy importante, que la mayoría, que todos los que fueron contados para participar en lo que es en el servicio de la alabanza y cantarle a Dios, podemos denotar que nunca este servicio se le fue delegado a la mujer. Escuche bien esto, quizás no lo había notado o quizás sí. Entonces vemos estrictamente a la luz de la palabra que David cuenta los descendientes de Aarón de 20 años arriba, y en otros textos miramos que eran de 30 años arriba, pero después se volvió a recontar y tomaron en cuenta que de 20 años arriba, específicamente hombres. Entonces ayer yo leía en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, y leíamos cuando David pone a ministrar, ¿verdad? Que le dice, que lo voy a leer, dice: así mismo dijo David a los principales de los levitas. Estos principales eran príncipes, eran jefes, eran líderes. Dice, de los levitas, que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y con arpas y címbalos, que resonaban con voz de alegría. Ahora bien, del verso 18 en adelante va a contar a estos personajes, y lo que yo decía en el día de ayer, que estos personajes son 24 personas que constituyen a un grupo de 24 músicos. Escuche bien, 24 músicos. Entonces la pregunta que yo me hacía, y yo decía, ¿por qué entre esos músicos que están ahí para ministrar en el templo, en la casa de Dios, porque fueron puestos delante del arca de Dios para ministrar día con día, mañana con mañana? Y vemos que son específicamente varones, puede ser jóvenes de 20 años o de 30 años arriba, o quizás un poco más, pero eran levitas, en otras palabras, hombres. Entonces la pregunta es que debemos de hacernos nosotros, todo ministro, ¿en qué momento se cambió esta estructura musical, digamos, por medio de David o por medio de los descendientes de David, que él hubiera cambiado esa estructura musical, y que entre los 24
músicos, pudiera haber mujeres, digamos, acompañando al que ministraba en los cantos. Lo que me llama la atención es en el verso 19, dice que así Emán, Asaf, Etán, que eran cantores, escuche bien, sonaban címbalos de bronce. Aquí debemos de notar algo muy bien importante, un ejemplo para nosotros, que estos hombres que eran cantores, en otras palabras, ministraban con sus voces, cantando el mismo canto que designaran para poder tocar y poder levantar alabanza a Dios. Y estos mismos cantores a la misma vez tocaban sus instrumentos. Ahora bien, cuando analizamos todo eso, hay un ejemplo para nosotros que debemos de tomar en cuenta, que no hacemos como músicos, como aquellos que Dios nos dio un don, un talento para poder ministrar delante de Dios. Ahora bien, veníamos diciendo que como en el capítulo 16, en el Primera de Crónicas, nos dice así en el verso 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, ministros, eran hombres, para que recordaran, confesaran, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Entonces, uno de los puntos principales que vamos a encontrar aquí es que hay un propósito por qué Dios, por medio de David, hace que ponga estos ministros para ministrar delante de él. Ahora bien, el propósito de Dios poner los músicos era con varios puntos que debemos de notar en ese pasaje. Uno de los puntos que debemos de notar para nuestro ejemplo, primero, que comparemos en la forma que nosotros como músicos o como líderes o como pastores o como líderes de una congregación, cuál es la forma que se está usando para poder ministrar delante de Dios. Ahora bien, el enfoque hoy de los músicos, hay muchas cosas que hay que cortar ahí. Y una de las cosas que podemos ver es que al comparar el ministerio, el servicio de cantar, de ministrar a Dios, debemos de notar que no es el que hoy en día se ve. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los músicos eran especialmente puestos para adorar y exaltar a Dios. En otras palabras, fueron puestas para recordar, para confesar. En otras palabras, los músicos tienen un propósito dentro de una iglesia o de un altar. Entonces, el propósito no es de ir a exhibirnos para que nos vean o cantar el canto que está de moda y sin tomar en cuenta cuál canto es el que Dios quiere que nosotros ministremos. Acuérdense que fueron puestos con papeles específicos. Y una de las cosas es para confesar. Para confesar. En otras palabras, que vamos a confesar. En otras palabras, el que está dirigiendo, porque déjeme decirle que dentro del culto a Dios, en estos ministros que David pone, hay un liderazgo. En otras palabras, hay un dirigente que lo vamos a ver aquí, allí mismo que estábamos leyendo en el capítulo 15, dice así, dice, y que en el capítulo 15, Primera de Crónicas, en el verso 22, dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto
para dirigir el canto porque era entendido en ello. Aquí vemos un punto muy importante. Entre todo ese grupo que yo les mencionaba de 24 músicos y que todos eran cantores. Escuche bien esto, todos eran cantores. Al ejemplo que hoy en día vemos es que en algunas iglesias se delega a alguien que va a dirigir el canto, y ese alguien que va a dirigir el canto no nomás él es el encargado de poder cantar. En otras palabras, el que está para dirigir el canto, pero como cantante, como conocedor del canto y de la estructura del canto, también los demás músicos deben estar cantando con voz de alegría, con voz de júbilo, como fueron puestos acá en el verso 16. Dice que fueron puestos cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonaran y alzaran la voz con alegría. En otras palabras, que los músicos que están enfrente del pueblo, cerca de Dios, son los encargados de transmitir la alabanza al pueblo de Dios para poder alabar juntos a Dios. Ahora bien, ¿cómo los puso David? Entonces había un orden. Entonces estaba el ministro, que Ananías era ministro, era el dirigente. Entonces él sabía la forma como Dios le daba que llevar al pueblo para que el pueblo recibiera. Entonces el propósito de poner a alguien a dirigir dentro de la casa de Dios no es para que simplemente cante, sino que él como ministro de alabanza está encargado de transmitir al pueblo, de meter al pueblo a la presencia de Dios con propósitos. Aquí vemos, y puso delante del arca ministro de los levitas para que recordaran. Aquí vemos un punto muy importante, para que recordaran. En otras palabras, el que está dirigiendo el culto, el servicio a Dios, a través del Espíritu Santo, oiga bien, a través del Espíritu Santo le va a traer palabra para que recuerde. ¿Qué va a recordar? Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo con su pueblo, lo que sigue haciendo, y eso transmitirle al pueblo. Entonces, cuando eso se transmite al pueblo, el pueblo va a recordar, porque muchas veces el pueblo viene cansado, cargado, y lo primero que quiere entrar a la presencia de Dios es quizás pedirle por un enfermo, pedirle por muchas cosas. Y cuando se entra, escuche bien, cuando se entra a la presencia de Dios, el músico no fue puesto para que pidiera cosas personales, escuche bien, cosas personales, de sanidad, de cosas así en la persona, sino que fue puesto para que glorificara a Dios, para que recordara las obras de Dios. Y cuando eso pasa, para que recordara el poder de Dios, y eso lo que hace es que el pueblo debe de prenderse, de poder juntamente con el líder de alabanza, con los músicos, poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, por eso es muy importante entender que por qué en el pueblo de Israel se prohibía llevar cargas a la casa de Dios. Y cuando hablamos de cargas, podemos hablar de muchas cosas sentimentales, de muchas cosas físicas, podemos llevar muchas cosas que nos impiden el darle el culto a Dios. ¿Por qué cree que en el pueblo de Israel Dios apartó el día sábado? ¿Por qué? Porque Dios quería tener una plena comunicación con su pueblo al 100%. Ahora bien, hoy en día, ¿qué es lo que vemos en unas congregaciones? A veces vemos, por ejemplo, si los ministros estaban ahí para darle culto a Dios, debe de tomar en cuenta que específicamente es para darle alabanza a Dios, no para
pedir que haga por nosotros, sino para darle nosotros a Dios. Y muchas veces cometemos el error que vamos a la casa de Dios y pensamos que es ir a pedirle a Dios cuando vamos a hacer un culto de acción de gracias, para darle gloria a Dios. Se nos olvida que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no quiere decir que es malo pedirle, pero hay otras ocasiones donde hay que ir a pedir. Pero hay cosas que cuando es un culto a Dios, recuerden que los músicos fueron puestos específicamente ¿para qué? Para exaltar a Dios con voz de alegría. Entonces, no puede entrar el ministro a la presencia de Dios y empezar a pedir por todo el medio mundo, porque se desenfoca cuál es el propósito de ir a la casa de Dios o estar ministrando como músico, como ministro que Dios nos ha puesto. Entonces, para confesar, entonces, ¿qué vamos a confesar? Entonces, allí, cuando entramos a la presencia de Dios y que Dios nos ministra, es donde nosotros podemos declarar su palabra, podemos confesar, llamar a lo que no es como que es. Como dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. Y allí cuando entramos a la presencia de Dios, aunque no tengamos fuerza, aunque seamos pobres monetariamente, podemos decir yo soy rico porque soy hijo de un Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata. Cuando estoy delante de Dios, cuando ya he entrado a la presencia de Dios, alabar y glorificar el nombre del Señor, se me debe de olvidar quién soy yo. No importa que tenga enfermedades, problemas, yo tengo que confesar que Dios es mi escudo, que nada me faltará. Él es mi pastor y en su mano estoy seguro. Entonces tenemos que declarar, confesar esta verdad dentro en el culto a Dios. Pero muchas veces se nos olvida y hemos olvidado el propósito por qué Dios puso este servicio tan hermoso para poder ser de edificación al pueblo, estar enfrente del pueblo. Y otra cosa que marca aquí, dice que lo hacen, tiene mucho significado. Significa exaltar, proclamar, explotar con júbilo, con alegría, porque estamos delante del Rey, y cuando vamos delante del Rey debemos de explotar con alegría, de regocijarnos en su presencia, porque eso es lo que hacía el pueblo y declaraba, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es muy importante tener estos puntos, porque los ministros fueron llamados para estar delante de Dios, pero delante del pueblo, recibir primeramente ellos de Dios para poder transmitir, para poder dar. Si nosotros no tenemos, como adoradores que somos, como ministros, no tenemos presencia de Dios, no tenemos palabra de Dios, entonces ¿qué vamos a dar? No podemos dar algo que no tenemos. Entonces estos ministros estaban llamados a estar día, de mañana y de noche. Eso significa que el ministro, el adorador, el que es llamado a este servicio, su cabeza tiene que estar en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, para poder ministrar conforme a la necesidad que haya en el pueblo. Entonces es muy importante entender esto. Ahora bien, lo que vemos hoy en día es algo distorsionado con referente al servicio musical. Hoy en día vemos de púlpito en púlpito solistas cantando, sea hombres, sean mujeres. Vemos de iglesias en iglesias cantando inclusive cantos extraños, ritmos extraños, y uno se pregunta y dice, bueno, eso era lo que el pueblo en el templo de Israel, David puso estos ministros para que anduvieran así, para que anduvieran de iglesia en iglesia haciendo un concierto, concierto, andando como solistas, dizque llevando un mensaje evangelístico, o dizque llevando el ministerio de adoración o de exaltación.
Pero si está solo, pues no se le puede llamar que Dios lo ha llamado para ser un ministrador de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a los que Dios puso, escuche bien, Dios puso un grupo, una unidad, un conjunto de hermanos que ministraban delante de Dios. El trabajo no era de uno solo, había varios. Ya vimos que había un grupo de 24 personas y ellos cantaban, ellos ministraban. Entonces, ¿qué vemos hoy en la casa de Dios con referente al culto? Vemos una distorsión. Se ha desviado de lo que Dios, el ejemplo, el modelo que Dios nos ha dejado a la luz de su palabra. Y hoy en día vemos músicos de concierto en concierto, dizque alabando y exaltando a Dios. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, a eso Dios, bíblicamente, Dios llamó a estos hombres a andar de un lugar a otro como ministros de su palabra en la música. Entonces, bíblicamente vemos que no hay una apoyación o un apoyo a estos artistas ambulantes que andan de un lugar a otro. Entonces, ¿a dónde está el ejemplo? El ejemplo está en la Biblia. Entonces, hoy en día se ha comercializado este servicio. Entonces, hoy en día vemos mujeres, hombres, solistas cantando de un lugar a otro. Y cuando vemos que en el ministerio de alabanza, y lo peor de todo, escuche bien, lo peor de todo, que estos ministros recibían de parte de Dios para dar al pueblo gratuitamente. Y hoy en día los que se dicen ser ministros o salmistas, quien quiera que se llame, hoy en día van de un lugar a otro y te van a vender una producción, un CD, un canto, qué sé yo, o un canto que según Dios les inspiró y que es de Dios, pero te lo están vendiendo. Mi pregunta es, si Dios nos dio de gracia su palabra, ¿por qué yo la voy a vender? Si Dios me da un canto de gracia por su misericordia, ¿cómo yo lo voy a vender si es de Él? Es para ministrar al pueblo. Entonces, ¿qué hacían estos ministros? ¿Acaso vendían su presentación? ¿Vendían el canto que Dios les daba? Entonces, no hay algo que pueda soportar, que un soporte bíblico para apoyar esta degeneración o se le puede llamar apostasía en el servicio de la música y del canto. Porque a la luz de la palabra vemos que específicamente Dios en el culto puso a hombres y no a mujeres. Y nos damos cuenta que se ha distorsionado y se ha perdido el sentido verdadero del servicio a Dios. Estaremos continuando en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones.